Cuando todos en el campamento le advirtieron a Daniel que no mirara hacia ese lugar prohibido, él no solo desobedeció, sino que se atrevió a acercarse más de lo permitido. Lo que vio cambió su destino para siempre. Mireya, la mujer apache marcada por un secreto que nadie debía descubrir. Su atrevimiento desató la furia de toda la tribu, pero también un amor imposible de detener. El sol abrasaba la vasta pradera de Lincoln, mientras los gritos de Mireya resonaban, desgarrando el aire seco. Su voz se quebraba como si la misma tierra quisiera silenciarla. Colgaba torcida en un marco de madera, una pierna alzada por una cuerda cruel que quemaba su piel. Su vestido estaba rasgado, la tela pegada a su cuerpo, y la arena rozando cada cicatriz invisible que el desierto había visto, cada corte de astillas y ramas. La humillación la envolvía más que el calor, y sus ojos buscaban un milagro en el horizonte. Intentaba bajar el vestido con las muñecas atadas. Cada movimiento incrementaba su vergüenza. No era solo el dolor físico lo que la quebraba, sino la certeza de que nadie vería más allá de su cuerpo maltrecho. Susurros de ayuda escapaban de sus labios, pero sabía que el desierto no respondía. Prescott y sus hombres la habían dejado allí, riendo mientras se alejaban a caballo, confiando en que el sol la doblegaría antes de la noche. Pero Mireya no tenía secretos que confesar, solo una verdad que temía morir con ella si nadie la escuchaba. En el horizonte, finalmente, una silueta se movió entre el polvo. Un jinete se acercaba lentamente, sus cascos levantando nubes que danzaban con el viento. Su corazón se aceleró, temiendo que fuera uno de los hombres de Prescott regresando para terminar lo que habían empezado. El jinete se detuvo a su lado, y ella vio unos ojos azules cansados bajo el ala de un sombrero desgastado. Daniel no dijo nada al principio, solo la miraba, incrédulo, contemplando la escena de la mujer apache colgando en la tortura del sol. Su mirada bajó sin aviso. Sus ojos encontraron el lugar que Mireya quería ocultar más que cualquier otro en la tierra. Un fuego de vergüenza atravesó su pecho, y un grito salió de su garganta, puro, desesperado. «No mires allí», susurró. Daniel giró la cabeza rápidamente, el remordimiento quemando su rostro, pero lo que había visto no podía borrarlo. Sabía que las marcas en su piel eran obra de un monstruo. La pregunta que surgía en su mente era aterradora. ¿La dejaría morir como los demás, ignorando su agonía, o arriesgaría todo para salvar a una mujer que nunca estaba destinado a conocer? Daniel no se movió, no después de escuchar su voz temblorosa y quebrada, no después de ver los moretones en sus piernas, ni la marca quemada que nadie debería llevar en su piel. Daniel permaneció firme, enfrentando el viento abrasador, respirando con dificultad, decidiendo qué clase de hombre sería hoy frente a la injusticia. Con pasos lentos y medidos, se acercó a ella. Mireya intentó girarse, pero las cuerdas la mantenían firme. La tensión era eléctrica, la distancia entre ambos comprimida por el peligro y una atracción silenciosa que no podía negarse. Ella apretó las piernas instintivamente, su susurro temblando. «No mires allí». Daniel levantó las manos, mostrando que no era amenaza. Su voz era suave, áspera por la culpa. «Mireya, no estoy aquí para mirarte. Estoy aquí porque pareces a punto de morir». La mayoría de los hombres decían mentiras disfrazadas de heroísmo, pero Daniel se movía diferente, con la cautela de quien ha visto demasiado y no desea añadir otro fantasma a su conciencia. Recorrió el marco de madera, examinando los nudos de las cuerdas. Sus dedos rozaron la cuerda, maldiciendo en voz baja. Los nudos habían sido hechos para cortar la piel, un estilo Prescott que dejaba marcas más allá del daño físico. Mireya cerró los ojos, una lágrima recorriendo su mejilla mientras Daniel comprobaba su tobillo con delicadeza. «Tranquila», murmuró él, «solo asegurándome de que tu pie pueda sentir». «Puedo sentir todo», respondió ella, su voz apenas audible. Daniel la miró con intensidad, por primera vez sin miedo en sus ojos. Esa mirada dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no era culpable, ni malvada, nada de lo que Prescott había dicho.
Era una mujer intentando sobrevivir en un mundo que disfrutaba quebrar primero a los más suaves. Daniel respiró hondo y tomó una decisión. Iba a liberarla, costara lo que costara. El sonido de cascos rompió el momento. 2 jinetes regresando rápidamente, los hombres de Prescott acercándose. El miedo golpeó el pecho de Mireya. ¿Daniel pelearía ahora o la abandonaría para salvarse? Cada instinto de supervivencia en él despertó al instante. No había tiempo para pensar. Pensar mataba. Se acercó lo suficiente para que Mireya sintiera el calor de su pecho contra su espalda, sus palabras suaves. «Aguanta». Su cuchillo brilló, cortando la cuerda que sujetaba sus muñecas, el dolor regresando con la circulación restaurada. Ella mordió un grito, más por orgullo que por dolor. Daniel liberó la cuerda de su pierna elevada y la sostuvo por la cintura, mientras se deslizaba hacia abajo, su vestido cayendo un instante y provocando otro susurro. «No mires allí». Él no lo hizo. Con rapidez, retiró su chaqueta y la envolvió alrededor de su cintura con manos firmes y protectoras. Los 2 hombres se acercaron, uno flaco y de dientes podridos, mostrando una sonrisa cruel al ver a Mireya a ras de suelo. El jefe ordenó dejarla hasta el atardecer. Daniel se mantuvo firme, cambiando el plan. La voz del flaco era de desprecio, pero Daniel no retrocedió, respondiendo con una calma amenazante que escondía años de fuerza contenida. El hombre intentó acercarse, y Daniel reaccionó primero. Un golpe seco en la mandíbula del agresor, seguido de otro intercambio de violencia controlada, la sangre y el dolor mezclándose en un baile de supervivencia y justicia. La pistola cayó cerca de los pies de Mireya. Impulsada por una mezcla de pánico y determinación, la recogió. Nunca antes había disparado, pero apuntó al cielo y disparó. El trueno del disparo hizo que los hombres retrocedieran, confundidos y asustados, mientras el polvo se levantaba a su alrededor. Sus gritos retumbaron en la pradera. ¿Quieren intentar eso de nuevo? La voz de Mireya, temblorosa pero firme, impregnaba autoridad y rabia. Daniel la observaba, admirando su coraje y la fuerza silenciosa que irradiaba, un vínculo silencioso empezando a formarse entre ambos. Los hombres, humillados y atemorizados, se retiraron rápidamente, dejando un rastro de polvo y vergüenza. Daniel limpió la sangre de su rostro, respirando hondo, y miró a Mireya, preparado para guiarla lejos de aquel peligro, pero consciente de que la historia apenas comenzaba. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. La brisa cambió después de que los jinetes huyeran, dejando una calma inquietante alrededor de Mireya y Daniel. El polvo del combate todavía flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cuerda quemada y sudor, mientras ambos intentaban recuperar el aliento tras el peligro inmediato. Mireya permanecía en silencio, sosteniendo la pistola temblorosa que había disparado. Sus manos no estaban acostumbradas a un arma, pero su mirada reflejaba una decisión férrea que sorprendió a Daniel, quien observaba cada gesto con una mezcla de admiración y cautela. Daniel dio un paso hacia ella, esperando que soltara la pistola antes de que el miedo se transformara en otra cosa más peligrosa. Aunque Mireya respiraba agitada, seguía sujetando el arma con fuerza, como si representara su única seguridad en aquel mundo hostil. «No tienes que seguir apuntando», dijo él suavemente, pero lo dijo con un respeto que no había mostrado a nadie en mucho tiempo. No era una orden, sino una invitación a confiar, algo que ella no solía conceder tan fácilmente. Mireya finalmente bajó la pistola, aunque la mantuvo cerca, como si temiera que Prescott apareciera de nuevo entre las sombras. Daniel guardó silencio, respetando el tiempo que ella necesitaba para sentirse humana otra vez después de tanto horror. Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron al primer intento. Daniel la sostuvo con rapidez, una mano firme en su cintura y otra en su antebrazo, acercándola a él sin pensarlo. Su proximidad encendió una tensión inesperada entre ambos. «Puedo sola», murmuró Mireya, aunque su voz tembló lo suficiente para contradecir sus palabras.
Daniel no la soltó de inmediato, temiendo que volviera a caer. Sus ojos se encontraron un instante, revelando emociones que ninguno podía permitirse explorar demasiado. La ayudó a apoyarse contra una roca cercana, cuidando cada movimiento para no agravar las marcas que la cuerda había dejado en su piel. El contacto era suave, pero firme, como si intentara reconectar los pedazos rotos de su dignidad. Mireya se cubrió mejor con la chaqueta de Daniel, sintiendo el calor del vaquero impregnado en la tela, algo que la sorprendió con una sensación de seguridad que llevaba años sin experimentar. Él dio un paso atrás para darle espacio, aunque no sin dificultad. «Tenemos que salir de aquí antes de que regresen», dijo Daniel, mirando hacia la línea del horizonte donde aún se levantaba el polvo. «Si Prescott descubre que te liberé, no volverás solo, y su revancha podría destruirlo todo». Mireya asintió, pero su mirada se desvió hacia el sur, hacia la dirección donde alguna vez estuvo su hogar. Recordó el fuego, los gritos, la traición que sufrió cuando su propia gente la entregó para salvarse. Esa herida ardía más que cualquier quemadura. Caminaron despacio hacia el caballo de Daniel. Él la levantó con cuidado y la acomodó sobre la montura, asegurándose de que estuviera firme. Cuando él subió detrás, ella sintió el ritmo de su respiración, y algo dentro de ella se aflojó por primera vez en años. El caballo avanzó entre los pastizales dorados, dejando atrás el marco de madera donde Mireya casi perdió la vida. Daniel mantenía un brazo alrededor de su cintura para evitar que cayera, y aunque era una simple medida práctica, la cercanía despertaba emociones difíciles de ignorar. El viento golpeaba su cabello oscuro contra el pecho de Daniel, quien observaba la distancia con atención, intentando encontrar una ruta segura. Sabía que Prescott contrataría hombres, y que aquel rescate improvisado iba a encender una guerra más grande de lo esperado. Mientras avanzaban, Mireya rompió el silencio por primera vez desde que bajó del poste. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó sin girarse. Daniel tardó unos segundos en responder, midiendo cada palabra para no revelar más de lo necesario. «Porque nadie merece morir así», dijo él finalmente, aunque había algo más profundo detrás de su voz, algo que no lograba descifrar del todo. Mireya sintió la sinceridad en sus palabras, pero también percibió una sombra que pesaba sobre él. Ella inclinó ligeramente la cabeza, sintiendo la vibración del caballo bajo sus piernas heridas. Aunque aún estaba débil, sentía que la presencia de Daniel la sostenía más que la montura misma. Era una sensación inquietante y a la vez reconfortante. Daniel recordó los rumores sobre una mujer apache capturada, acusada de haber traicionado a varias familias blancas. Sin embargo, al verla colgando de aquel poste, supo que las historias eran otra mentira tejida por hombres cobardes como Prescott. Mireya, por su parte, observó la tierra abierta con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que escapar una vez no significaba libertad, y que Daniel estaba arriesgando más de lo que debía por una causa que no le pertenecía. Esa deuda la asfixiaba silenciosamente. El sol comenzaba a bajar cuando divisaron una pequeña formación rocosa que ofrecía sombra. Daniel detuvo el caballo allí, sabiendo que Mireya necesitaba descansar. Al bajar, sus piernas volvieron a fallar, y él la sostuvo antes de que tocara el suelo. Ella apoyó las manos en su pecho para equilibrarse, y sintió el latido firme bajo su camisa. Esa sensación la sorprendió, porque hacía mucho que no percibía la vida de otro ser humano como algo tan cercano y significativo. Daniel preparó un pequeño fuego, sin quitarle la vista de encima por si alguna bandada de jinetes aparecía de improviso. Mireya observaba sus movimientos con creciente curiosidad, notando la forma en que él intentaba actuar con dureza, aunque su mirada revelaba una bondad escondida. Cuando él se sentó a su lado, el silencio entre ambos ya no era incómodo, sino una pausa necesaria después de un día que había cambiado sus destinos. Había en la atmósfera algo más profundo, una conexión que empezaba a germinar sin permiso. Mireya inclinó la cabeza hacia él, agradeciendo por primera vez desde su encuentro. Daniel bajó la mirada, sorprendido por la suavidad en su voz. En aquel instante, supo que no había rescatado solo a una mujer, sino a alguien que podría desbaratar todas sus defensas.
Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos comprendieron que lo que venía sería más peligroso, más intenso y más difícil de abandonar que cualquier enemigo que pudiera perseguirlos en ese vasto territorio salvaje que ahora compartían. La noche cayó sobre la llanura con un silencio tan profundo que parecía contener una advertencia oculta, mientras Daniel permanecía sentado junto al fuego, observando cómo Mireya respiraba con dificultad envuelta en mantas que luchaban por mantener el calor en su cuerpo herido. El crepitar del fuego iluminaba apenas los contornos del rostro de Mireya, revelando cicatrices frescas que contaban historias de sufrimiento reciente, pero también una fuerza interior que Daniel no terminaba de comprender, aunque se sintiera cada vez más atraído hacia ella. Daniel se inclinó para revisar las vendas improvisadas en sus brazos, tratando de no mirarla demasiado tiempo, consciente de que cada vistazo despertaba emociones inesperadas que no encajaban con el peligro que aún los rodeaba en aquella noche incierta. Mireya abrió los ojos lentamente, observándolo con una mezcla de desconfianza y alivio, sintiendo que aquel vaquero extraño no solo había salvado su vida, sino que estaba empezando a desestabilizar las barreras emocionales que siempre había mantenido intactas. El viento trajo consigo un murmullo familiar para Mireya, un eco distante de su tribu que parecía recordar su ausencia, recordándole que su destino estaba entre dos mundos que no podían coexistir sin consecuencias peligrosas para ella. Daniel notó la inquietud en sus ojos y se acercó con cautela preguntándose si era prudente seguir acompañándola, aunque algo en su interior le insistía que no debía permitir que ella siguiera el camino sola en ese estado tan vulnerable. Mientras la luna ascendía en el cielo, Mireya recordó historias antiguas sobre la unión entre espíritus rebeldes que se encontraban durante tiempos oscuros, historias que su madre le había contado, pero que nunca imaginó que cobrarían significado real en su vida. Daniel intentó distraerla, hablándole de los caballos que había criado desde joven, describiendo cómo cada animal desarrollaba un temperamento distinto, usando esas anécdotas para mantenerla despierta y evitar que se desvaneciera en un sueño peligroso. Mireya escuchaba con creciente curiosidad, sorprendida de que un hombre del exterior pudiera hablar con tanta pasión sobre criaturas libres que parecían compartir su misma esencia, esa que no podía ser encerrada ni quebrada fácilmente. El fuego seguía ardiendo cuando Daniel recordó una vieja historia de su infancia, sobre una mujer que había protegido a su pueblo durante una tormenta. Una figura legendaria que casualmente compartía el coraje silencioso que veía en Mireya. Mireya bajó la mirada al escuchar aquellas palabras, sintiendo que la comparación le resultaba incómoda, aunque una parte de ella necesitaba creer que aún quedaba fuerza dentro de su espíritu, después de las humillaciones que había soportado. Daniel colocó otra manta sobre ella, evitando tocar su piel directamente para no incomodarla, aunque el simple acto de acercarse tanto despertó un estremecimiento sutil que ninguno de los dos quiso reconocer en ese momento incierto. La oscuridad se volvió más profunda cuando un coyote aulló en la distancia, presagiando que no estaban completamente solos, recordándoles que los peligros no provenían únicamente de seres humanos, sino también de la naturaleza salvaje que los rodeaba. Mireya giró la cabeza hacia el sonido, demostrando una alerta nata que impresionó a Daniel, quien comprendió que ella poseía un conocimiento del territorio mucho más valioso que cualquier arma que pudiera llevar consigo. Al observarla, Daniel sintió una responsabilidad creciente que no podía explicar, como si la vida de Mireya se hubiese convertido en un compromiso personal, uno que había aceptado sin darse cuenta en el momento en que decidió desatarla del tormento. Mireya intentó incorporarse con ayuda de sus manos temblorosas, deseando demostrar que aún tenía fuerzas, pero Daniel la detuvo suavemente, convencido de que un movimiento imprudente podría abrir de nuevo las heridas que todavía sangraban bajo las vendas. Ella suspiró frustrada, sintiendo que depender de otro la hacía vulnerable, aunque en el fondo agradecía la paciencia que Daniel mostraba, una paciencia que no había encontrado ni siquiera entre los suyos durante tiempos difíciles. Daniel apartó una brasa chispeante con una ramita para evitar que dañara las mantas, realizando cada movimiento con esa calma meticulosa que lo caracterizaba, la misma que había mantenido a salvo su rancho durante años de tormentas impredecibles. Mireya observó su manera de actuar y percibió en él una disciplina que no era propia de un simple ranchero.
como si cargara historias antiguas de pérdidas y decisiones que todavía pesaban en su mirada cuando creía que ella no lo miraba. El aire nocturno trajo el aroma de la tierra húmeda, un olor que a Mireya le recordó la época en que corría libre por los valles antes de que las tensiones crecientes entre territorios la obligaran a alejarse de quienes más había amado. Daniel entendió que aquel silencio repentino no era simple cansancio, sino nostalgia. Así que tomó un pequeño objeto de su alforja, una piedra pulida que había guardado desde niño, y se la ofreció para tranquilizarla sin palabras. Mireya aceptó la piedra con cautela, sintiendo que su superficie fría guardaba una historia secreta, y ese gesto inesperado despertó una calidez interior que no sabía cómo manejar sin revelar más emociones de las necesarias. El fuego comenzó a consumirse lentamente, obligándolos a sentarse más cerca para mantener el calor, aunque ninguno se atrevió a mencionar la proximidad creciente que la noche les imponía inevitablemente, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Ambos permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando la respiración del otro, como si aquel ritmo compartido les recordara que, a pesar de las diferencias entre sus mundos, algo profundo los estaba uniendo sin pedir permiso. Mireya cerró los ojos por un instante, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo alguien permanecía a su lado sin exigirle nada, y ese simple hecho comenzó a transformar la manera en que veía al vaquero que la había rescatado. Daniel finalmente apoyó la espalda contra un tronco, manteniéndose cerca pero respetando su espacio, mientras la noche seguía envolviéndolos con una intimidad que ninguno esperaba, preparando el terreno para lo que ambos descubrirían al amanecer. El amanecer desató un resplandor rojizo sobre las colinas, revelando el campamento improvisado donde Daniel despertó sobresaltado al escuchar un leve gemido de Mireya, quien intentaba moverse mientras sus heridas reclamaban atención antes de que el dolor le arrebatara nuevamente la conciencia. Daniel se apresuró hacia ella con una mezcla de preocupación y determinación, considerando cada movimiento como un recordatorio de lo frágil que era la línea entre la vida y la muerte en aquel territorio salvaje donde nadie perdonaba un instante de descuido. Mireya abrió los ojos lentamente, encontrando el rostro de Daniel tan cerca que pudo sentir su respiración tibia, lo cual despertó en ella una sensación inexplicable que la obligó a apartar la mirada para ocultar la vulnerabilidad que tanto temía mostrar. Daniel le pidió conservar la calma mientras revisaba sus vendas, notando que algunas se habían aflojado durante la noche, pero también que su piel estaba menos fría, lo que indicaba que la fiebre había comenzado a disminuir gracias al descanso y la cercanía del fuego. Mireya apretó los labios para no quejarse cuando Daniel ajustó la venda de su brazo, sintiendo que el toque cuidadoso del vaquero era completamente distinto a cualquier contacto que hubiera recibido desde el inicio de su sufrimiento en manos de sus captores. El viento matinal trajo consigo un murmullo de hojas que arrastraba recuerdos del pasado de Mireya, recuerdos que desearía haber olvidado, pues contenían imágenes de huidas desesperadas y decisiones dolorosas que aún la perseguían durante noches interminables. Daniel percibió su inquietud al observar cómo ella desviaba la mirada, así que decidió distraerla contándole un suceso de juventud cuando un caballo salvaje lo arrojó al río helado y casi pierde la vida intentando demostrar su valentía ante su familia. Mireya no pudo evitar sonreír con un gesto tenue, encontrando inesperada gracia en la torpeza heroica de aquel joven Daniel, y por un instante olvidó el peso de sus propias heridas, sintiendo que la historia era un puente sutil entre sus mundos opuestos. Mientras la luz del sol se expandía por el campamento, Daniel colocó un poco de agua fresca cerca de sus labios, y Mireya bebió con lentitud, agradecida por un gesto tan simple que, sin embargo, representaba mucho más de lo que ella podía expresar. El silencio entre ambos se volvió más denso, no incómodo, sino cargado de una tensión creciente que ninguno lograba definir, como si el destino hubiera decidido entrelazar sus caminos sin pedirles permiso, aun cuando ninguno estuviera preparado para ello. Daniel miró hacia las montañas cercanas, analizando el mejor camino para continuar la travesía, sin exponer a Mireya a peligros innecesarios, consciente de que los guerreros que la habían capturado quizá no se darían por vencidos tan fácilmente. Mireya,
Aún debilitada, señaló con un leve gesto de su mano hacia un valle escondido detrás de las colinas, un lugar que solo conocían quienes habían crecido recorriendo cada sendero secreto de aquella tierra ancestral, llena de historias antiguas. Daniel confió en su señal y comenzó a empacar sus pertenencias, preparando un pequeño improvisado asiento en el caballo para que ella pudiera viajar sin sufrir demasiado, demostrando una dedicación que empezaba a traspasar los límites de lo razonable. Mireya observó cómo Daniel aseguraba cada cuerda, admirando la manera en que sus manos firmes trabajaban con precisión, como si cada detalle importara profundamente, incluso cuando su vida se volvía más complicada al permanecer a su lado. Una brisa repentina acarició su rostro, recordándole que el tiempo apremiaba, pues sentía en su espíritu que alguien seguía sus pasos. Alguien que no aceptaría su desaparición sin desatar represalias que pondrían en riesgo incluso al hombre que ahora la protegía. Daniel percibió ese temor oculto y se acercó para decirle que no dejaría que nadie volviera a lastimarla, pronunciando aquellas palabras con tanta fuerza que Mireya sintió por primera vez que quizá podía confiar sin reservas en alguien ajeno a su pueblo. Al ayudarla a montar, Daniel sintió la tensión en su cuerpo, no solo por el dolor físico, sino también por la cercanía obligada que hacía latir su corazón de un modo desconocido, obligándolo a respirar hondo para mantener la compostura. Mireya apoyó una mano en su hombro para equilibrarse, y ese simple contacto provocó un estremecimiento que ninguno quiso reconocer, aunque ambos sintieron la chispa silenciosa que comenzaba a formarse entre ellos, mientras el caballo avanzaba lentamente. El camino hacia el valle era estrecho y serpenteante, bordeado por arbustos espinosos y formaciones rocosas que parecían observadores silenciosos, guardianes antiguos que juzgaban cada paso sobre su tierra sagrada, marcada por historias de amor y guerra. Daniel guiaba el caballo con creciente atención, mirando ocasionalmente a Mireya para confirmar que seguía despierta, aunque aquellos breves intercambios de miradas despertaban algo en él que jamás había experimentado con ninguna mujer en su vida. Mireya, pese al cansancio, no podía evitar notar la forma en que Daniel la miraba, una mezcla de preocupación, respeto, y algo más profundo que prefería no nombrar todavía temiendo que hacerlo la hiciera olvidar su misión y sus raíces. Mientras avanzaban, un recuerdo inesperado invadió a Mireya, recordándole una noche en su infancia, cuando su madre le habló de la llegada de un espíritu protector que se presentaría en el momento más oscuro, aunque siempre adoptaría una forma inesperada. Daniel notó su distracción y le preguntó si estaba bien, a lo que Mireya respondió con un asentimiento leve, sin revelar que la coincidencia entre la leyenda y su rescate la estaba perturbando más de lo que quería admitir frente a él. El sonido de un ave solitaria rompió la quietud, y Daniel interpretó aquel canto como una advertencia natural, acelerando el paso, mientras sentía que la sombra de un peligro invisible se acercaba desde algún lugar entre las montañas. Mireya cerró los ojos para respirar profundamente, buscando fuerzas en lo más profundo de su espíritu, consciente de que su destino estaba cambiando con cada paso que daba al lado de Daniel, aunque no sabía si aquel cambio la salvaría o la condenaría. El valle finalmente se reveló ante ellos como un refugio oculto entre acantilados, un lugar donde podrían descansar y planear el siguiente movimiento, pero también un escenario perfecto para que los sentimientos reprimidos comenzaran a transformarse en algo más inevitable. El valle se abrió frente a ellos como un santuario escondido, iluminado por una luz tenue que atravesaba las grietas de los acantilados, creando un escenario perfecto para descansar, aunque Daniel intuía que también podría ser un lugar donde los secretos de Mireya finalmente saldrían a la superficie. Mireya respiró profundamente al ver aquel refugio natural, reconociendo símbolos ancestrales tallados en las rocas que pertenecían a una época anterior incluso a su propia tribu, recordándole que aquel territorio guardaba historias que trascendían cualquier conflicto reciente. Daniel desmontó primero y luego ayudó a Mireya a bajar del caballo con extrema delicadeza, intentando evitarle dolor, aunque el simple contacto de sus manos generó un magnetismo silencioso que ambos intentaron ignorar sin demasiado éxito. El viento recorrió el valle con una suavidad inesperada,
como si la naturaleza misma los estuviera recibiendo. Y Daniel aprovechó para preparar un pequeño campamento, organizando mantas y encendiendo un fuego que pronto iluminó los contornos de los acantilados. Mireya observó en silencio cómo él trabajaba, impresionada por su habilidad para adaptarse al terreno, comprendiendo que ese hombre había aprendido a sobrevivir a base de instinto y experiencia, aun cuando su mundo había sido muy diferente del de ella. Ya sentados junto al fuego, Daniel le ofreció agua y una porción de carne seca, asegurándose de que comiera al menos un poco, pues sabía que sus fuerzas aún no eran suficientes para enfrentarse a lo que probablemente los esperaba más adelante. Mireya aceptó la comida con gratitud, incluso cuando el cansancio hacía que la simple acción de levantar el brazo resultara dolorosa, pero quería demostrar que no era una carga, que todavía quedaba valentía en su espíritu a pesar de las heridas. El silencio se volvió pesado, aunque no hostil, hasta que Mireya decidió romperlo relatando la historia del símbolo tallado en la roca más cercana, explicando que representaba a un guardián ancestral que protegía a quienes se encontraban entre mundos divididos. Daniel escuchó con total atención, fascinado por la manera en que ella hablaba, como si cada palabra estuviera conectada con sus raíces más profundas, y por un momento olvidó que aún existía un peligro acechando en algún lugar del territorio. Mireya continuó explicando que su madre solía llevarla a lugares similares cuando era niña, enseñándole a leer los mensajes de la tierra y del viento, conocimientos que ahora parecían cobrar sentido mientras intentaba sobrevivir lejos de su tribu. Daniel sintió un extraño orgullo al escucharla, reconociendo en ella una fortaleza que no había visto en nadie antes, y sin darse cuenta comenzó a imaginar cómo habría sido su vida si la hubiera conocido en otras circunstancias menos violentas. La luz del fuego iluminó el rostro de Mireya, revelando una mezcla de tristeza y determinación que conmovió a Daniel, quien deseó poder aliviar el peso que ella cargaba desde mucho antes de que ambos cruzaran sus caminos. Mireya notó su mirada y desvió los ojos rápidamente, temiendo que él pudiera leer demasiadas emociones en su interior, especialmente aquellas que comenzaban a crecer desde que él la rescató, emociones que no quería admitir todavía. Daniel se levantó para recoger más madera seca, pero mientras lo hacía sintió algo inquietante en el aire, una vibración ligera que sugería que no estaban solos, aunque no pudo identificar de inmediato la dirección exacta de la amenaza. Mireya también lo percibió, pues su instinto era más agudo que el de cualquiera, y con un gesto silencioso le indicó que guardara silencio, sabiendo que algún observador podría estar escondido entre las sombras de los acantilados. Daniel tomó su rifle con movimientos lentos, sin mostrar pánico, pero listo para actuar, mientras Mireya cerraba los ojos un instante para escuchar los sonidos que el viento arrastraba hacia su posición, como si pudiera descifrar mensajes invisibles. Después de unos segundos eternos, Mireya aseguró que no eran humanos quienes se acercaban, sino animales atraídos por el olor del fuego, lo cual tranquilizó parcialmente a Daniel, aunque la tensión residual se mantuvo en el ambiente. El peligro inmediato se disipó, y ambos regresaron al calor del fuego, donde la cercanía obligada de la noche comenzó a estrechar el espacio entre ellos, generando un ambiente cargado de emociones que ninguno sabía manejar. Mireya le preguntó por su familia, esperando comprender mejor al hombre que había arriesgado tanto por salvarla. Y Daniel respondió con honestidad, relatando cómo perdió a su madre durante una enfermedad repentina y cómo su padre desapareció tiempo después. La historia de Daniel tocó la fibra más sensible de Mireya, quien reconoció en él un dolor muy parecido al suyo, lo que hizo que sus miradas se encontraran con una intensidad inesperada que los dejó sin palabras durante unos segundos. Daniel desvió la mirada hacia el fuego, intentando recuperar la compostura, consciente de que permitir que sus emociones afloraran en ese momento podía confundirlos, especialmente cuando ambos seguían atrapados entre peligros que no comprendían completamente. Mireya respiró profundamente, reconociendo que estaba sintiéndose atraída por él de una forma que jamás habría imaginado, pero también consciente de que sus decisiones debían guiarse por la prudencia, no por los latidos acelerados de su corazón. El fuego crepitó con un sonido agudo que interrumpió su silencio compartido, recordándoles que el mundo continuaba moviéndose alrededor de ellos, incluso cuando su conexión comenzaba a profundizarse en medio de la adversidad. Daniel decidió entonces contarle una historia poco conocida de su juventud,
sobre un sueño recurrente que tenía con una mujer misteriosa vestida con colores del desierto, una figura que siempre le hablaba sin palabras y lo guiaba hacia un lugar seguro. Mireia escuchó con creciente interés, sintiendo un estremecimiento recorrer su espalda al sospechar que quizá aquel sueño no era coincidencia, sino un anuncio espiritual que ahora tomaba forma frente a ambos durante aquella travesía improbable. El viento volvió a soplar suavemente a través del valle, envolviéndolos en una quietud profunda, mientras Daniel y Mireia se miraban con una intensidad silenciosa que revelaba que algo importante estaba despertando entre ellos, algo que ninguno podía ignorar. Finalmente, Mireia cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared rocosa, dejando que el cansancio la venciera, mientras Daniel permanecía despierto un poco más, decidido a protegerla durante la noche, aunque eso significara enfrentar solo cualquier amenaza. La quietud del valle se convirtió en un escudo momentáneo, permitiéndoles descansar antes de que el siguiente capítulo de su travesía los obligara a enfrentar verdades peligrosas, tanto externas como internas, que estaban a punto de cambiarlo todo para siempre. La mañana llegó con una luz fría que se filtraba entre los acantilados, iluminando el rostro de Daniel mientras vigilaba el entorno. Había pasado casi toda la noche en vela, escuchando cada crujido del valle y asegurándose de que nadie se acercara a Mireia. Mireia abrió los ojos lentamente, reconociendo en el ambiente un silencio distinto, como si la tierra misma contuviera la respiración. Observó a Daniel sentado cerca del fuego, casi apagado, con expresión cansada pero firme, cuidando de ella sin descanso. Daniel sonrió al verla despertar, aunque sus ojos revelaban la preocupación que había intentado ocultar durante horas. Le preguntó cómo se sentía, y Mireia, aunque aún adolorida, aseguró que estaba lo suficientemente fuerte para continuar avanzando hacia un lugar seguro. El viento del amanecer traía consigo un murmullo extraño, como si alguien pronunciara palabras en un idioma antiguo. Mireia reconoció aquel sonido como un mensaje de advertencia, recordándole que su pueblo nunca dejaba de vigilar los territorios sagrados. Daniel percibió su inquietud y le pidió que explicara, deseando comprender la razón por la cual cada paso parecía llevarlos más profundamente a un territorio donde los espíritus y los recuerdos se entrelazaban con la realidad de una forma inquietante. Mireia le confesó que el valle donde se encontraban era conocido como un punto de intersección espiritual, un lugar donde los vivos podían sentir presencias antiguas, guardianes que protegían secretos que ningún intruso debía descubrir sin consecuencias. Daniel escuchó con atención, sin burlarse ni cuestionar, comprendiendo que no se trataba de supersticiones, sino de creencias profundamente arraigadas que habían guiado a generaciones de su pueblo. Cada palabra reforzaba su respeto hacia la mujer que había rescatado. Mientras preparaban sus cosas para partir, Mireia se detuvo unos segundos frente a una roca con marcas talladas, reconociendo un símbolo que no recordaba haber visto antes. Algo en aquella figura despertó en ella una sensación de inquietud difícil de describir. Daniel se acercó para observar mejor la inscripción, notando que parecía más reciente que las demás. Preguntó si significaba peligro, pero Mireia respondió que no estaba segura, pues aquel signo pertenecía a una tradición que incluso su madre evitaba mencionar. Decidieron continuar avanzando por un sendero estrecho que bordeaba el acantilado, confiando en que el valle ofreciera algún acceso oculto hacia tierras menos vigiladas. El aire se volvió más denso, como si la montaña observara cada uno de sus pasos. Mientras caminaban, Daniel recordó un rumor que había escuchado de niño sobre un hombre que desapareció durante semanas en una zona similar. Cuando regresó, hablaba de voces que lo guiaban y de una mujer que veía en sueños, aunque nadie le creyó completamente. Mireia escuchó esa historia con atención, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, pues la descripción coincidía con relatos antiguos sobre espíritus que buscaban ayudar a los viajeros perdidos, pero también sobre sombras que intentaban atraerlos hacia peligros invisibles. El camino comenzó a inclinarse hacia una zona más oscura, donde los árboles formaban un arco natural. Daniel tomó la delantera para asegurarse de que el terreno fuera seguro, mientras Mireia seguía sus pasos con cuidado, sintiendo cada sonido amplificado. De pronto,
un crujido fuerte resonó entre los árboles, obligando a Daniel a levantar el rifle mientras Mireya se preparaba para reaccionar. Sin embargo, lo que emergió de los arbustos fue un venado joven, asustado y completamente ajeno a su preocupación. Ambos respiraron aliviados, pero Mireya no dejó de señalar que un animal tan nervioso podía ser señal de presencia humana cerca, lo cual encendió nuevamente las alertas de Daniel, quien comenzó a analizar cada sombra como una posible amenaza inminente. A medida que avanzaban, Mireya notó que sus fuerzas comenzaban a flaquear, aunque se esforzaba por disimularlo. Daniel lo percibió y decidió hacer una breve pausa bajo un árbol grueso que ofrecía sombra y cierta protección natural contra miradas indeseadas. Durante el descanso, Daniel le pidió que hablara sobre su madre, sabiendo que eso podía distraerla del dolor. Mireya accedió y relató cómo su madre la guiaba por senderos secretos, enseñándole a escuchar la tierra como si fuera una voz viva. Daniel quedó impresionado por la profundidad de aquella conexión, comprendiendo que Mireya había sido formada para sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Su respeto hacia ella creció aún más, acompañado por un sentimiento protector que intentaba ocultar inútilmente. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el horizonte con tonos anaranjados que iluminaban los rostros de ambos. Daniel sugirió que buscaran un refugio para pasar la noche, pues avanzar en la oscuridad sería demasiado arriesgado. Encontraron una pequeña cavidad entre dos rocas que servía como refugio natural. Daniel preparó el espacio, asegurándose de que Mireya pudiera recostarse sin lastimar sus heridas, mientras el fuego comenzaba a proyectar sombras danzantes en las paredes. Mireya observó cómo él se movía con dedicación, sintiendo un calor extraño en el pecho, mezcla de gratitud y algo más profundo que empezaba a escapar de su control. Su mirada hacia él duró unos segundos más de lo que pretendía. Daniel notó aquella mirada y sintió que el aire entre ellos cambiaba, volviéndose más denso, más íntimo. Evitó acercarse demasiado, pero su corazón latía con fuerza, consciente de que algo estaba creciendo entre los dos sin que pudieran detenerlo. El sonido lejano de tambores interrumpió aquel momento, resonando en la distancia como un eco antiguo que los obligó a tensarse inmediatamente. Mireya reconoció el ritmo. Era un llamado de búsqueda, señal inequívoca de que alguien estaba tras sus pasos. Daniel tomó su arma y se acercó a la entrada del refugio, pero Mireya lo sujetó del brazo, advirtiendo que aquellos tambores no significaban un ataque inmediato, sino un mensaje que su pueblo usaba para rastrear a quienes se habían desviado del camino. A pesar de que no se trataba de una amenaza directa, Mireya sabía que eso significaba que el tiempo se agotaba. Su pueblo estaba más cerca de lo que imaginaban, y no descansarían hasta encontrarla, sin importar quién estuviera con ella. Daniel comprendió que la situación era más grave de lo que había supuesto. Se giró hacia Mireya, prometiendo que haría todo lo necesario para protegerla, aunque tuviera que enfrentarse a quienes no entendieran por qué la había salvado. Mireya apartó la mirada, sabiendo que el momento se acercaba, cuando debería decidir entre su deber hacia su pueblo o su creciente sentimiento hacia aquel vaquero que había desafiado todo por mantenerla con vida. Mientras los tambores resonaban nuevamente, Daniel tomó su mano con suavidad, enviándole un mensaje silencioso de fuerza y compañía. Ella no la retiró, dejando que ese contacto se convirtiera en un ancla en medio del caos que los rodeaba. La noche cayó definitivamente sobre ellos, envolviéndolos en una oscuridad profunda que anunciaba que el siguiente amanecer traería decisiones y enfrentamientos inevitables, capaces de cambiar sus destinos para siempre. La noche cayó sobre el valle con una calma inesperada mientras Mireya y Daniel avanzaban hacia la llanura abierta, dejando atrás el caos que casi los separa. El aire fresco envolvía sus pasos, y cada sombra parecía observar la decisión que estaban a punto de tomar. La luna iluminaba los senderos como si quisiera guiarlos hacia un destino todavía incierto. Mireya caminaba con la mirada firme, pero Daniel podía ver el leve temblor en sus manos, señal de una emoción que la guerrera rara vez permitía mostrar ante nadie. Él se acercó sin tocarla,
respetando el silencio que necesitaba, pero ofreciendo una presencia inquebrantable. Ambos sabían que lo que habían desatado no podía revertirse, aunque la libertad que buscaban tal vez costaría más de lo que imaginaban. Detuvieron el paso al llegar a una formación rocosa, donde el viento cantaba entre grietas profundas. Mireia respiró hondo, como si allí pudiera dejar atrás los ecos de su tribu, las exigencias del pasado y las miradas que siempre la juzgaron por amar a quien no debía. Daniel observó su perfil iluminado por la luna y sintió que, por primera vez, comprendía la magnitud del sacrificio de ella. No era solo una guerrera en fuga, era una mujer que llevaba consigo la esperanza de un destino distinto, quizá imposible, pero profundamente deseado. Cuando Mireia finalmente habló, su voz fue apenas un susurro arrastrado por el viento, confesando que nunca imaginó sentir una conexión tan profunda con alguien que no compartía su sangre ni su historia, pero que aún así parecía entenderla mejor que cualquiera de los suyos. Daniel escuchó sin interrumpir, dejando que cada palabra se posara en él como un juramento silencioso. Sabía que aquella confesión, tan vulnerable y sincera, era un regalo que ella jamás ofrecería 2 veces, y debía recibirlo con absoluta devoción. Con cautela, él tomó su mano, sin forzarla, solo ofreciéndola para que ella decidiera si aceptaba ese contacto. Mireia dudó un instante, hasta que entrelazó sus dedos con los de él, dejando que aquel gesto marcara un nuevo inicio para ambos. Continuaron caminando hasta encontrar un claro donde las estrellas parecían más cercanas. Allí el silencio se volvió cómplice de los pensamientos que ninguno podía expresar aún, aunque ambos sentían que el destino los empujaba hacia un punto sin retorno. Mireia recordó una antigua leyenda apache sobre 2 almas destinadas que, al unirse, desataban cambios capaces de trastocar incluso la voluntad de los espíritus. Jamás creyó en esos relatos, pero ahora comenzaba a sospechar que algo similar latía entre ellos. Daniel, sin comprender del todo la profundidad espiritual de ella, percibía sin embargo un magnetismo poderoso, como si cada paso que daban juntos fuera escrito por fuerzas invisibles que los habían unido desde mucho antes de encontrarse. Cuando una fogata improvisada iluminó sus rostros, ambos se sentaron sin cruzar palabra, dejando que las llamas les dieran calor. Daniel sabía que aún debían decidir qué rumbo seguir, pero por primera vez sentía que podían enfrentarlo juntos. Mireia le habló de una antigua ruta hacia las montañas del norte, donde ninguna tribu ni patrulla buscaba fugitivos. Era un territorio salvaje, difícil de cruzar, pero representaba la única oportunidad de una vida lejos del conflicto. Daniel aceptó sin dudar, porque su único propósito era permanecer a su lado, sin importar el terreno ni el costo. Ella lo observó con una mezcla de incredulidad y ternura, sorprendida de que alguien renunciara a tanto por protegerla sin pedir nada a cambio. Las horas transcurrieron mientras la fogata chisporroteaba, y en algún momento Mireia apoyó su cabeza en el hombro de Daniel, dejando que la tensión acumulada se desvaneciera. Él cerró los ojos, sintiendo que ese gesto valía más que cualquier promesa. Cuando el amanecer empezó a colorear el cielo, decidieron partir antes de que cualquier rastro pudiera delatarlos. La luz temprana les dio un nuevo impulso, como si el día les ofreciera otra oportunidad para reconstruir lo que el mundo intentaba arrebatarles. Caminaron entre praderas que empezaban a despertar, oyendo el murmullo de los insectos y el canto de aves tempranas que celebraban la llegada de un nuevo ciclo. Mireia percibió señales que interpretaba como buenos augurios, y eso fortaleció su determinación. Daniel se mantuvo alerta, consciente de que aún existía la posibilidad de que alguien los siguiera. El amor que empezaba a florecer entre ellos no sería suficiente si no lograban sobrevivir a las consecuencias de sus decisiones. Mireia se arrodilló, tocó la tierra y agradeció a los espíritus por protegerlos durante aquella última noche llena de dudas. Al mediodía encontraron una colina desde donde se podía ver un extenso valle sin rastros de persecución. Daniel la observó realizar el ritual con respeto, entendiendo que aquella conexión espiritual no era solo parte de su cultura, sino una extensión de su fuerza interior.
Cada gesto de ella lo enamoraba con mayor profundidad y sin remedio alguno. Cuando se levantó, ella tomó su rostro entre sus manos y, sin palabras, lo besó con una pasión contenida durante demasiado tiempo. Fue un beso que no pedía permiso ni perdón, solo confirmaba lo que ambos sabían desde el inicio de su viaje. Ese momento selló un compromiso silencioso entre ellos. Daniel sintió que ese beso derribaba todas las barreras que alguna vez separaron sus mundos. Mireya comprendió que no debía temer más, porque él jamás la abandonaría. Con una nueva energía recorriendo sus cuerpos, retomaron la marcha hacia el horizonte, confiando en que la libertad los esperaba del otro lado de las montañas. Cada paso era firme, decidido y compartido, como si la tierra misma los sostuviera. El cielo comenzó a nublarse durante la tarde, anunciando una tormenta que podría complicar su travesía. Pero en lugar de asustarse, Mireya sonrió, interpretando que los cielos probarían su unión, poniendo a prueba la fortaleza que habían construido juntos. Daniel respondió con otra sonrisa, sintiendo que podían enfrentar cualquier amenaza, incluso si el mundo entero se levantaba contra ellos. La tormenta era solo un pequeño desafío comparado con todo lo que ya habían superado. Al llegar a un bosque cercano, buscaron refugio en una cabaña abandonada, cuyas paredes aún resistían el paso del tiempo. Encendieron una fogata y se recostaron junto a ella, compartiendo el calor y el sonido de la lluvia golpeando el techo. Mireya apoyó su mano sobre el pecho de Daniel, escuchando el ritmo de su corazón. Allí entendió que ese sonido sería su hogar, sin importar dónde estuvieran o cómo los persiguiera el pasado. Él la rodeó con un abrazo firme y protector. La tormenta rugió con fuerza afuera, pero dentro de la cabaña solo reinaba la calma. Cada relámpago iluminaba sus rostros entrelazados, como si la naturaleza quisiera grabar ese instante para siempre en la memoria del mundo. Cuando el viento finalmente se apaciguó, Mireya susurró que quería continuar viviendo a su lado, sin miedo y sin cadenas. Daniel respondió que su vida, desde ese momento, sería caminar donde ella caminara, incluso si el camino era incierto. Al amanecer, la lluvia había dejado un aroma fresco que anunciaba nuevas oportunidades. Salieron tomados de la mano, observando cómo los primeros rayos del sol bañaban las montañas. Era el inicio real de su libertad, un destino compartido para siempre. Finalmente, al cruzar el umbral del bosque, comprendieron que ya nada ni nadie podría separarlos. Habían derrotado al miedo, a la tradición y al destino impuesto. Ahora solo existían Mireya y Daniel, dos almas unidas en una historia imposible de olvidar.